Capítulo 1. Las variables del ministerio juvenil. Un joven no es un vaso que se llena, es un fuego que se enciende. Rabelais. Los líderes juveniles son mi tipo de gente favorita. Tienen ganas de hacer una diferencia en las nuevas generaciones. Y Dios te contrató para que trabajes con la juventud. Ajustémonos el cinturón porque acá vamos. Para desarrollar un ministerio efectivo entre la juventud, es indispensable reconocer los elementos esenciales de un ministerio juvenil y establecer cómo estos deben interactuar para producir mejores resultados. Una gran cantidad de líderes y ministerios juveniles exitosos han propuesto sistemas y estrategias que les han sido apropiados en su experiencia. Estos sistemas pueden haber sido muy útiles al ser copiados por otras organizaciones e iglesias, pero no siempre al adaptarlos han producido los mismos resultados que en el lugar original. Por eso mi interés no es proponer otro sistema, sino reconocer aquellos elementos comunes a todos los programas que han estado dando resultados y considerarlos activamente para sugerir una estructura que pueda ser fácilmente adaptada a cualquier contexto, tamaño, denominación y estilo ministerial. Pero tenemos que tirar un flechazo de entrada. Al hablar de ministerio juvenil efectivo, no me estoy refiriendo a tener un grupo juvenil multitudinario ni exclusivamente a un tipo de crecimiento numérico. Los números pueden ser un elemento de evaluación, pero no son el núcleo del ministerio juvenil efectivo. Más adelante vamos a profundizar en esto. Por ahora, déjame contarte que sé cómo se siente que te preguntes cuántos jóvenes tienes y tener que sentirte incómodo con la respuesta. Créeme, me la han hecho más veces de las que puedo contar y seguramente si todavía no te la hicieron, pronto te la van a hacer. Pero esa es una pregunta que muchas veces denota ingenuidad. La pregunta ¿cuántos? Suele pasar por alto conceptos como proceso, contexto, visión pastoral, temporadas y propósitos por nombrar algunos. El Señor me ha dado el regalo de poder servirle en una iglesia cuando apenas tenía 70 miembros y también en una de más de 7,000 de la experiencia de años trabajando en distintas iglesias locales de distintas denominaciones y en diferentes países, más mi experiencia en diversas organizaciones, he podido precisar la consideración de algunos elementos como fundamentales para cualquier ministerio juvenil, sano, sea cual sea la situación contextual. Antes, creía que el ministerio juvenil se trataba de hacer una linda reunión de jóvenes cada fin de semana. Para mí, el liderazgo era tener acceso al micrófono y participar de las decisiones acerca de quién predicaba, quién dirigía la alabanza y cuándo y dónde iban a ser las actividades especiales, sin ser del todo consciente de ello. Lo único que me interesaba era que el resto de los jóvenes de la iglesia pensaran que yo sí sabía estar al frente. Nunca había reflexionado demasiado en las verdaderas necesidades de los jóvenes que estaban afectando, que menos estaba pensando en los jóvenes de fuera de la frontera, de las paredes del templo de mi congregación. No me malentiendas. Constantemente hablamos del evangelismo. Se suponía que nuestros sermones de tanto en tanto eran evangelísticos. Y cada vez que algún grupo de música tocaba, siempre se suponía que lo hacían con el único objetivo de evangelizar. Si bien los elementos estaban dando vueltas por el ministerio que tenía a la mano hacer, nunca había podido visualizarlos claramente y ni hablar de ubicarlos en algún tipo de estructura u orden para elaborar una estrategia inteligente a la juventud. Creo que me ocurría como tantas veces que me pidieron mis llaves. Las busco y las busco como loco y termino encontrándolas en el lugar más obvio. Es que los elementos los tenemos a la nariz. Sin embargo, la gran mayoría de los líderes juveniles nunca hicieron una profunda reflexión en ellos. Y yo puedo dar testimonio como tantas veces no supe ni de qué se trataba, pero no te hago esperar más. Acaban. Elementos básicos del ministerio juvenil efectivo. Los siguientes son elementos sobre los que vamos a ahondar en este libro. Elemento número 1. Adolescentes y jóvenes. ¿Qué sucede en sus interiores y qué verdaderamente necesitan? Elemento 2.
Propósitos. ¿A dónde nos dirigimos en el ministerio juvenil y qué debemos lograr? Elemento 3. Programas. ¿Cómo debe ser la actividad y la programación para atraerlos a la iglesia, satisfacer sus necesidades y motivarlos a los propósitos? Elemento 4. Relaciones. ¿Cómo retener a los jóvenes en la iglesia y lograr mejores resultados con sus vidas personales? Elemento 5. Liderazgo. ¿Cuáles son las características fundamentales de los y las líderes juveniles efectivos que de los distintos estilos? Elemento 6. Contexto cultural. ¿Cómo es la cultura y cuáles son las tendencias en los comportamientos de los adolescentes que queremos alcanzar? Estos 6 elementos no se tratan de componentes aislados. Es muy importante analizar cómo se interactúan y por esa razón también los vamos a llamar variables. Sea tu iglesia carismática o conservadora, grande o pequeña, histórica o independiente, se encuentre en Alaska o la India. Estos elementos variables deben ser cuidadosamente puestos en su lugar. El siguiente diagrama representa lo que estaremos desmenuzando en los siguientes capítulos del libro. Ahí están los 6 elementos y están colocados en una estructura que nos va a dejar ver cómo estos elementos varían y se interrelacionan. Del diálogo variable entre estos elementos desprenderemos 6 claves para un ministerio juvenil efectivo. 6 dispositivos que al ser detonados correctamente pueden hacer explotar una expansión sana en el ministerio juvenil. Aquí vamos a poder ver este diagrama de cómo se relaciona cada uno de ellos. Número 1, los jóvenes. Número 2, las metas o los propósitos. Número 3, programas. Número 4, relaciones. Y número 5, liderazgo. Y número 6, contexto cultural. Las víctimas. Ahora detengámonos unos minutos a conversar de las víctimas de nuestros ministerios. Sí, los chicos. Al pensar en la presente generación, un adulto no puede dejar de experimentar sentimientos confusos. Por un lado, los jóvenes representan la energía, los sueños, las ganas y el futuro. Por el otro, como decía Mark Twain, a veces da ganas de meterlos en un barril y alimentarlos por un hoyo hasta que sean adultos. De hecho, eso es exactamente lo que muchas iglesias han pretendido hacer. Hace poco un pastor me decía, sin la menor sospecha, de que a mí me parecía una barbaridad lo que estaba diciendo, que los sábados tenían las reuniones para que los jóvenes se entretengan y los líderes en formación practiquen. Y ojo, quizás te parezca muy descarado usar la palabra entrenamiento. Usualmente no se usa, pero te hago una confesión. Personalmente, ya me estoy cansando de escuchar a cada músico cristiano decir que no está en el escenario para entretener. Yo no tengo ningún problema con el entretenimiento. Creo que en cada reunión debe haber un buen entrenamiento y obviamente todo lo que tiene que ver con la música tiene la posibilidad de serlo. De hecho, lo hay. Solo que nos da demasiado miedo llamarlo así. Mi problema con lo que me dijo este pastor era la visión del ministerio juvenil que había dejado asomar. Definitivamente, el ministerio juvenil no se trata de entretener a los jóvenes para que mientras pasan por la adolescencia no se metan en problemas y menos se trata de una práctica hacia el ministerio. ¿En serio? Siempre digo en broma, pero también en serio, que no podemos pensar que el ministerio más trascendente es aquel que se hace con personas que solo cambian por milagro. ¿Cómo es el caso de los adultos? Los jóvenes de hoy no necesitan líderes que practiquen con ellos mientras se van preparando para su carrera de política ministerial. Ellos necesitan líderes que tengan la suficiente visión como para entender que el ministerio juvenil no se trata de tenerlos adentro de un barril llamado templo para darle comida llamada Biblia, por un hoyo llamado predicación de micrófono. Este es un libro acerca de alcanzar y discipular a una generación que va a alterar la historia de la tierra y necesita urgentemente a Jesucristo ahora. Esta es la generación de multimedia, del ciberespacio y del pensamiento mosaico. La posibilidad de captar varios mensajes al mismo tiempo y construir las ideas
como ninguna generación lo hizo antes. Una generación que no puede ser tipificada tan fácilmente como las generaciones del siglo pasado. En los capítulos que siguen vamos a hablar de posmodernidad, pero déjeme decirte algo ahora. Esta no es la generación X, Y ni Z, ni siquiera es la de los millennials, como pronto podrás escuchar en casi todas las universidades de sociología de Hispanoamérica. Esta es la generación del Beater, la de una infinita cantidad de piezas diversas que se entrelaza al mismo tiempo con la capilla de la globalización. Por eso, en este libro vamos a conversar de las tendencias generales y de los cambios que estamos experimentando en la sociedad de hoy. Y tengo el anhelo de que tú puedas concentrarte en tus víctimas, los jóvenes a los que Él te llamó, y los tengas presentes al pensar en cada idea que conversemos en estas páginas. Al referirme a estos jóvenes, lo hago en especial pensando en lo que comúnmente es considerado la adolescencia, hasta que se gradúan de adultos jóvenes, es decir, aquellos jóvenes que se encuentran entre 12 aproximadamente el, fina- el fin de la universidad. Claro que vamos a conversar de todas las edades y particularmente vamos a notar las enormes diferencias que hay en ambos extremos. Pero aunque todos los términos jóvenes y adolescentes se usen indistintamente en diferentes oportunidades, son mayoritariamente los adolescentes el eje de esta investigación, la masa protagonista del Ministerio Juvenil de hoy. Sé que al pensar en adolescentes, sé que al pensar en adolescentes, más de un líder se asusta. Piensan, bueno, a mí me gustan los más grandes porque ellos se saben comportar mejor en las reuniones y me puedo comunicar mejor con ellos. Claro, vaya novedad. Cuando más grande un joven es, por regla general, debería ser más maduro y poder relacionarse mejor con su medio ambiente. La mayor parte de las iglesias tienen actividades y programas para los jóvenes más grandes, pero descuidan a los que están en edad secundaria. Y lo entiendo. Quizás alguna vez te pasó, como a mí, llamaste a un adolescente por teléfono y descubriste lo que verdaderamente era un monólogo. Hola Juan, ¿quién habla? Lucas. ¿Qué Lucas? El pastor. Crece el nerviosismo en ambos lados. ¿Llegaste recién de la escuela? ¿Qué hiciste hoy? Nada. ¿Y ahora qué vas a hacer? Nada. Ah, ¿y el sábado? ¿Qué vas a hacer el sábado? Nada. ¿Aprendiste la actividad más popular entre los adolescentes varones? Nada. Pero hay toda una sociedad de consumo que está orientada hacia ellos y definitivamente son ellos los que tienen más posibilidades de hacer cambios en sus hábitos, carácter, identidades y futuros. Por eso es indispensable reconocer los elementos de un ministerio juvenil inteligente y ponerlos en su lugar para ser efectivos. Las 6 claves del ministerio juvenil efectivo. Las 6 claves tienen que ver con poner los elementos a trabajar como engranajes. Aquí están. Clave número 1, entender las cuestiones íntimas del desarrollo. Clave número 2, enfocarse en la gran meta y los propósitos del Ministerio Juvenil. Clave número 3, definir programas acertados. Clave número 4, trabajar relaciones significativas. Clave 5, ejercitar el liderazgo apropiado. Y clave 6, hacer contactos con la cultura que queremos afectar. Número 1. Los adolescentes y jóvenes son el eje, el engranaje central. El ministerio es a ellos y para ellos. No es para satisfacer mis necesidades personales. No es para hacer carrera hacia el ministerio en serio. No es porque alguien tiene que hacerlo, porque siempre se hizo, ni porque el pastor manda. Lo que a ellos les sucede tiene que estar en el centro de nuestros intereses si queremos ser líderes juveniles efectivos. Número 2, los ministerios juveniles efectivos saben a dónde se dirigen, tienen metas y objetivos, se han detenido a pensar en
qué es lo que Dios pretende de ellos y se lanzan a cumplir su parte en el propósito general de la Iglesia de Cristo sin importar el precio. Número 3. Los ministerios que funcionan establecen estrategias apropiadas para conseguir los objetivos. Dejan de lado lo siempre se hizo así y los reemplazan con métodos pertinentes para un espacio y un tiempo determinado. Paran la rueda de la inercia y evalúan cuál es mejor medio para llevar a los jóvenes y adolescentes a la madurez en Cristo y el crecimiento de la iglesia. Los ministerios juveniles efectivos trabajan inteligentemente las relaciones, reconocen el estilo de discipulado del mismo Cristo, tienen líderes dispuestos y disponibles que hacen contactos personalizados con la necesidad de los jóvenes y generan una atmósfera de aceptación y amistad entre la juventud. Los ministerios sanos tienen líderes sanos que ejercitan apropiadamente los distintos estilos de liderazgo para poner claros los propósitos, establecer los programas y cultivar las relaciones buscando el bien común. Están íntimamente conectados a Cristo y trabajan en sus vidas ciertas características que son apropiadas para el ministerio juvenil. Los ministerios juveniles efectivos son relevantes para la cultura de los jóvenes. Saben diferenciar lo que es central y lo que es periférico del evangelio y entablan diálogos con lo que la juventud vive fuera de la frontera de los templos, con el fin de hacer un evangelismo y un discipulado cada vez más efectivo. Capítulo 1. Hoja de trabajo. ¿Para uso personal o equipo de trabajo? Pregunta número 1. ¿Cuáles son los elementos básicos del ministerio juvenil? Número 2. ¿Por qué se llaman variables? Número 3. ¿Cuáles son las 6 claves de los ministerios juveniles efectivos? Número 4. Una frase que me impresionó de este capítulo es, número 5. Mencionar 3 ideas de cómo se implantaría el contenido de este capítulo desde su posición entre la juventud. Clave número 1. Entender las cuestiones íntimas del desarrollo.